Bienvenidos al Timón del Mundo. Hoy tengo el placer de contar con el Teniente General del Ejército del Aire retirado, Juan Antonio del Castillo. ¿Qué tal estás? Pues encantado de estar con vosotros y en esta ocasión. Es siempre un privilegio para los que estamos, como decimos nosotros de broma, más allá del Dien Bien Po, quiere decir que estamos retirados, pues tener acceso a ventanas como esta. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo, por pasarte por aquí. Vamos a hablar de la actualidad geopolítica del mundo y ahora mismo donde está una de las dianas es Oriente Próximo desde aquí, desde España, Oriente Medio. ¿Qué te parece la situación actual después del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán? Pues es un ejemplo más de la inestabilidad del mundo moderno, como bueno, pues antes comentábamos fuera de antena, que no solamente se trata de cambios de modelo, sino que ya es un cambio de época. Hay quien incluso hablando de esta situación nueva que se plantea, de la confrontación entre las grandes potencias, pues que ya podíamos estar hablando casi de la Quinta Guerra Mundial, la primera, la segunda, todos conocemos, la tercera, la Guerra Fría, la cuarta que ha sido hasta la entrada de estos nuevos, el nuevo modelo de confrontación entre las grandes potencias y bueno, pues en esa nos encontramos ahora, en el comienzo de lo que llaman la Quinta Guerra Mundial. Pero vamos, es un eufemismo, realmente hemos tenido dos, que son donde ha habido multitud, millones de muertos, y lo siguiente pues son modelos diferentes de confrontación. Pero lo cierto es que estamos en una época nueva. ¿Por qué crees que han elegido en este tiempo hacer el ataque a Irán? El ataque a Irán llevaba tiempo preparándose. Realmente la fecha de ejecución se fijó en noviembre del año pasado. Israel no podía continuar dejando que se llegase a materializar el riesgo de que Irán tenga el armamento nuclear. Cambiaría completamente el equilibrio en Oriente Medio y lo haría mucho más peligroso. Entonces, bueno, pues esta ha sido la época, el planeamiento estaba hecho, el momento ha sido pues cuando inteligencia ha informado que se estaba produciendo la reunión de la cúpula en Teherán y pues era, digamos, el golpe de efecto inicial para la campaña, que es eso, descabezar al sistema completo político militar. ¿Qué te parece que ahora, después de este ataque, se ha abierto mucho más el abanico de países implicados? Sobre todo, ahora tiene un punto bastante fuerte con Hezbollah en el Líbano e Israel. ¿Qué te parece toda esta apertura que se ha abierto a más países? Sobre todo, por una parte, Irán, porque ha atacado a varios a los árabes, y por otro lado, vemos como los vecinos de Israel también ahora se ven involucrado otra vez por ejemplo, en el Líbano, a acciones todavía en el sur, otra vez más fuertes. No es, yo por lo menos no estoy convencido de que esto haya sido perjudicial para Israel. Siempre hemos partido de la premisa de que tener dos frentes abiertos es peor que tener uno solo. Eso es una premisa ineludible y vamos, indudable de cualquier operación militar. Pero luego, desde el punto de vista político, no estoy seguro de que haya sido un inconveniente para Israel. Pues me baso en qué? Pues en que la paz entre Hezbollah e Israel impuesta bajo la presión de Estados Unidos, del presidente Trump, era una paz falsa. Quiere decir que no se había llegado a la situación en que ninguno de los dos contendientes se considerasen satisfechos de los objetivos, el nivel de los objetivos que habían alcanzado. Entonces, pues era cuestión de tiempo y hasta, yo diría que hasta ha venido bien para una de las partes, por lo menos porque continúa la labor que estaba pendiente de terminar en el conflicto del año pasado. Y la parte de Irán de atacar a los países árabes, ¿también qué te parece esa decisión? ¿Por qué lo lleva a cabo? No ha atacado a ningún país árabe, hay 12 países implicados, pero el argumento más importante que está utilizando y de mucho peso que está utilizando eh, Irán es que no ataca a los países vecinos. Es más, les acaba de pedir perdón oficialmente el primer ministro, el presidente del país, les acaba de pedir perdón
y se justifica diciendo que solamente está atacando instalaciones de los países que le atacan a él. El único que quedaría así un poco en duda podría ser el Reino Unido con Akrotiri, ¿no? En Chipre, que se sale un poco de ese modelo. Y luego, con los daños que se están produciendo en hoteles y en otras instalaciones en los países del Golfo, lo que dice es que no los ha producido Irán, sino que ha sido al interceptar. Sabes que cuando se intercepta un arma, un misil o un cohete o incluso un mortero, una pieza de mortero, el elemento explosivo sigue permaneciendo ahí. Lo que quiere decir que lo único que garantizas es que no llega al objetivo que tenía previsto, pero puede caer accidentalmente en cualquier otro sitio y hace el mismo daño que estaba previsto para hacerlo en el objetivo. ¿De acuerdo? O sea que eso es lo que le está justificando Irán pidiendo perdón a los países del Golfo a los que está atacando, diciendo que no es culpa de él, no es culpa de Irán, es culpa de Estados Unidos, pues que los intercepta. ¿Crees que se puede descabezar el régimen iraní o no? ¿Cómo crees que puede llegar a su fin con estos ataques o crees que es muy difícil? Está descabezado desde el primer día. El primer objetivo que se batió fue precisamente ese. O sea, descabezado está ahora. Se va a renovar, se va a nombrar una nueva ah, cabeza dirigente, cabeza representativa, porque el presidente está ahí todavía. Se ha nombrado ya el relevo para la Guardia Revolucionaria, la cabeza de la Guardia Revolucionaria, que por cierto es uno de los elementos que puede complicar bastante la resolución negociada de este conflicto en la etapa actual. Lo puede complicar bastante porque pertenece al ala dura de los posibles sucesores. De hecho, pues este se le atribuye al actual, al recién nombrado, se le atribuye el planeamiento y ejecución del atentado de Buenos Aires, cuando en una sinagoga pues hizo un daño hace bastantes años, pues hizo un daño bastante notable y queda en la memoria de todo el mundo. ¿De acuerdo? O sea que no parece que sea el más idóneo y más propenso al diálogo. ¿Crees que con el estrecho de Hormuz puede hacer presión por todo el tráfico marítimo que pasen por allí o no? Lo está haciendo, pero lo está haciendo para él también. O sea que lo del estrecho del Hormuz tiene varias patas y varias consecuencias. La primera, para Occidente, la inflación, el incremento de los precios del petróleo y, bueno, pues la cabeza de una posible crisis, disminución del crecimiento previsto para todos los países de Occidente. Para China, inicialmente parecía que iba a ser el más perjudicado. Realmente el más beneficiado va a ser Rusia, porque todo lo que no se pueda comprar a Irán, lo que China no pueda comprar a Irán porque no puede salir por el estrecho de Hormuz, pues se lo va a comprar a Rusia. Lo que quiere decir que el primer beneficiado de este conflicto es Rusia, sin duda. La economía estaba pues dando tumbos, digamos, estaba esperándose que bueno, pues se complicase mucho la situación y esto le da oxígeno para que pueda continuar pues con su esfuerzo por la parte de los recursos económicos, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues hay muchos perjudicados y uno solo beneficiado, parece. De cualquier forma, Estados Unidos ya ha anunciado que piensa poner en marcha una operación para crear convoyes de buques, de petroleros, Sí. saliendo del Golfo, escoltándole por el estrecho de Hormuz, en la forma en la que se lleva en la Segunda Guerra Mundial los apoyos a Inglaterra desde Estados Unidos, pues escoltado. ¿Eso será? ¿Cuáles son los riesgos de esa posible operación? Pues no soy marino, no tengo las estadísticas ni el conocimiento como para evaluar cuál es el riesgo real, pero lo cierto e indudable es que subirán los costes de los seguros de flete y subirán los precios de los fletes y bueno, pues es un elemento más que va a incidir en la posibilidad de inflación y de crisis económica en los países de Occidente. También hay otro elemento que no se suele mencionar y es que
los países del Golfo no son dependientes de la importación de alimentos y se puede producir una crisis humanitaria porque no les están llegando también los suministros de alimentos como llegaban por el Estrecho de Hormuz, ¿de acuerdo? Y también, por supuesto, una crisis humanitaria de inmigración, por los que en el Líbano, que ya se había producido antes, están siendo expulsados del sur, pero también por los propios iraníes, que el que puede se escapa. Y entonces, pues bueno, va a haber también una crisis humanitaria que se convertirá, vamos, una crisis de inmigración que se convertirá en una crisis humanitaria también. Hemos hablado del Líbano, pero también la situación de Gaza y, por ejemplo, los hutis de Yemen, ¿qué crees que también puede pasar en estos dos puntos? Gaza está muy apagada, quiere decir que no hay. Por ahora no parece que haya energía suficiente de lanzar una nueva operación, ni medios, ni casi voluntad, y entonces Gaza está muy apagada, lo que quiere decir probablemente muy controlada. En cuanto a Cisjordania, pues sí los propios judíos, los colonos, no se empeñan en estropear mucho la situación, también puede mantenerse controlada. Con bueno, el resto de los países que que pudiesen incorporarse a esto, realmente no hay un riesgo inmediato. Yo entiendo que tendría que pasar situaciones muy inesperadas o muy no posibles de anticipar para que se llegase a producir una extensión del conflicto. El conflicto está controlado, está en los sitios donde está, y lo único que tiene es el problema que parece ahora actual, que es el de que no se le ve salida inmediata, inminente, como se esperaba que fuese un conflicto corto y limpio, como fue el de Venezuela. Ha habido, no sé si decirlo, crisis diplomática entre Estados Unidos y España, el problema con Pedro Sánchez de las bases de Rota y Morón. ¿Realmente las han podido usar Estados Unidos como quería? ¿Se ha negado el gobierno, no se han usado? ¿Qué te parece la situación? La, mm, Habría sido mejor, indudablemente preferible, que se hubiese producido con antelación, quiere decir, antes de que se hubiese lanzado la operación, y que era inminente, se veía que iba a producirse, porque un despliegue de ese nivel con el que se estaba produciendo, con tres grupos de combate, uno primero, luego se incorporó otro y otro que iba de camino, era inminente. Vamos, no hay, quedaban pocas dudas. Bueno, pues desde el punto de vista de aliados, países aliados, que cada uno tiene sus intereses y que quieren, bueno, pues ponerlo sobre la mesa, lo leal habría sido con anticipación haber podido plantear la situación al otro, al otro miembro del convenio, para que pudiese tomar sus medidas con tiempo, planearlas y, bueno, pues que fuese lo menos nocivo para la parte más afectada. No ha sido así, pues bueno, pues ha habido que capear y habrá que capear con las consecuencias que todavía no son previsibles. Hay amenaza por la parte americana, pero bueno, habrá que ver. Luego, cuando se acabe todo esto, las cosas, las aguas vuelven a su cauce y habrá que ver hasta dónde llegue, que al final son los intereses bilaterales en comercio, en defensa, en política incluso, que habrá que ver. Cuando las aguas se calmen es cuando se podrá decir, mira, ya vemos cuál va a ser el siguiente, en qué dirección va a ir. Luego, ¿se han utilizado las bases o no se han utilizado? Lo cierto es que desde el primer día que se notificó, los aviones cisterna que estaban en Morón y en Rota, los 15, pues salieron para afuera. 9 fueron a Alemania, 2 a Francia, 6 y 4 más que se han ido por el Mediterráneo para otro lado. Y bueno, pues esos que son los de apoyo directo al combate, no son aviones de combate, ¿de acuerdo? Son los KC-135, que es la versión cisterna del Boeing 707. Pero bueno, estos aviones son de apoyo al combate, no tienen armamento, no tiran, no son en ese sentido común, apoyo al combate. Apoyo al combate, por cierto, también es el que da Mercadona cuando le lleva las pizzas
a los que luego van a combatir. Y realmente nadie se rasga las vestiduras con ese apoyo al combate. Bien, luego después ha habido tres tipos de aviones que han pasado por allí también, por nuestras bases. Han sido los C-17, o el más grande, perdón, el C-5, Galaxia, que es el más grande, luego el C-17 y el KC-130, Hércules famoso. Entonces, estos, siguiendo una un procedimiento que sería absolutamente legal, porque el convenio de cooperación que tenemos es de aplicación dentro de nuestro espacio aéreo de soberanía, las aguas territoriales y nuestro territorio nacional. Quiere decir que lo que han hecho ha sido, han venido ahí, han tomado tierra a lo mejor, han repostado y han ido a otra base europea o a otro aeropuerto europeo donde se acaba la referencia que puede tener con nuestro convenio de cooperación. Y a partir de ahí han ido donde haya sido, que puede ser pues a la zona del Golfo. Son aviones de transporte, no tienen armamento ninguno. Incluso si hubiese ido personal, soldados, y que hubiesen llevado su armamento, no lo llevan puesto encima, como lo vimos algunas veces en las películas, sentados con el arma y la bayoneta puesta encima. Las armas van en esos traslados logísticos, van en cajas aparte, la munición en cajas aparte, y va declarado en el manifiesto de carga, que lo recibe el país que llega y tiene el derecho, si fuese necesario, normalmente no se hace a nosotros, no nos lo hacen nosotros cuando vamos a ejercicios, digamos, a Noruega para las fuerzas, para hacer el entrenamiento en entorno polar, pues va con nuestro armamento y no pasa nada y lo llevan igual, separado en caja, no lo llevan en la mano y no nos hacen, se ve el manifiesto de carga, lo firma el comandante de aeronave y el que lo recibe sabe que bueno, pues es en buena fe, ¿de acuerdo? Y aquí pues se puede inspeccionar, pero bueno, lo que vas a encontrar pues eso son fusiles y vas a encontrar balas en el mejor de los casos. Luego, armamento de otra clase, misiles, bombas y cosas de estas, no se suelen llevar, vamos, sería una emergencia para que, un caso muy, muy extraño, para que lo llevasen en los propios aviones de carga. La razón es muy sencilla, por peso por un lado y luego por seguridad. Imagínate un avión que se llega hasta el final de la pista, se le han estropeado los frenos, que es un fallo mínimo, llega hasta el final de la pista, se impacta contra una de las barreras finales y lo que sería un accidente normal y corriente, rotura de tren de aterrizaje y poco más, si explota uno de los misiles, la población que está al lado desaparece. ¿Entiendes a lo que me refiero? Los riesgos son muy altos y necesidad no hay. Nosotros cuando montamos el destacamento de Aviano en la crisis de los Balcanes, en el conflicto de Balcanes, pues todo eso lo llevamos por carretera, no se lleva por avión. ¿De acuerdo? Y entonces, a menos que lo lleven los propios aviones que van de combate, que van en despliegue, que sea tan urgente y ya van cargados con ello para llegar y empezar a operar. Pero es un caso excepcional, lo normal, porque quita también mucha autonomía y es un inconveniente llevarlo a bordo, a menos que sea, como digo, de máxima extrema urgencia. En este caso, es un vuelo nítido, vamos, que no tiene ninguna implicación legal y es con cumplimiento completo de los acuerdos que tenemos suscritos. ¿De acuerdo? Un conflicto que está también muy cerca, que no se habla tanto, Afganistán y Pakistán. ¿Cómo lo ves la situación? ¿Crees que se va a quedar ahí? ¿Es un conflicto muy difícil? Pues claro, ahí están los talibanes. En todos los conflictos en los que al menos una parte tiene capacidad nuclear, por lo pronto sencillos no son. Mira el caso de Rusia con Ucrania, que ya en dos ocasiones se ha llegado al extremo de la crisis de los misiles de Cuba. Se ha llegado a, bueno, el caso de Gerson y ahora en la última ocasión en la que ha habido una amenaza de utilización del arma nuclear. El caso de Pakistán contra Afganistán. Realmente solamente se llega a esa situación límite cuando es una crisis existencial, cuando se justifica como crisis existencial. Entonces yo creo que es muy difícil que Afganistán llegue a representar para Pakistán una crisis existencial. Tendrán conflicto. Hay elementos agravantes, pues el apoyo de la India. La India está apoyando a Afganistán
y a Pakistán eso lo tiene que llevar bastante mal. Y entonces no se va a extender probablemente a Cachemira, sino que quedará dormido el de Cachemira, pero agrava bastante la perspectiva la progresión del enfrentamiento. En lo demás, que es incomparable los dos ejércitos. Un ejército es prácticamente con los restos que le ha quedado, que abandonaron los occidentales que estaban en Afganistán, en cuanto a equipamiento, y el resto pues es terrorista plus. O sea, que no tiene mucha experiencia de combate, sí tiene, pero lo que no tiene es una capacidad puramente militar. Mientras que enfrente sí se encuentra un ejército con mucha experiencia y bien instruido, y tiene lo último que hay de tecnología, como los misiles aire-aire, esto que les han dado los chinos, tiene apoyo de equipamiento chino. Entonces es muy desigual. Lo que pasa es que puede ser para Pakistán, puede ser y perdona el término, pero vamos, es un incordio, un auténtico incordio, de los que es difícil de resolver y dejar. Hasta aquí hemos llegado y hemos terminado, porque son dos ideologías de la misma religión, con un mismo, digamos, bajo la misma sombrilla, es una pelea de familia, ¿de acuerdo? Que es las peores, que duran toda la vida. Y bueno, saliéndome de ahí, yendo a un punto de una guerra que lleva ya, ha pasado el cuarto año a gran escala de Rusia sobre Ucrania, ya vamos, ya se ha iniciado el quinto año, aunque empezó en 2014 con la invasión de Rusia en Crimea. ¿Qué te parece de la situación? Pues la situación está estancada y que puede durar. Y lo que pasa es que factores desestabilizadores en los dos lados está el que Estados Unidos, en particular Trump y su equipo, pues han cambiado las reglas del juego y lo están poniendo complicado, porque nosotros en Occidente lo tenemos claro, en Europa lo tenemos muy claro cuál es el riesgo que asumimos si llegase a crearse la situación en la de que esas ambiciones imperialistas de Putin eh, las consiguiese a un precio que le parezca razonable y decidiese dar el siguiente paso, que bueno, pues parece que está casi nombrado, pues que el siguiente sería Moldavia, y es el que más riesgo tiene probablemente, y bueno, pues Georgia, por supuesto, pero luego los tres bálticos están también en el punto de mira. Total que nosotros sabemos que existe en Europa, sabemos que existe un riesgo. Luego nos ha dejado sin la cooperación y se ha metido además en el tema este de Irán, Estados Unidos, y ahora nosotros tenemos que sufragar todos los gastos de eso, que no son pequeños, son gastos bastante elevados, pero al tiempo que estamos en un programa de competitividad, en un programa de refuerzo de nuestra capacidad de defensa, y cuando todavía no habíamos salido de pagar las deudas que habíamos contraído durante la COVID. Lo que quiere decir que es una situación de una tensión económica impresionante. Si además a todo eso se nos junta la que va a sufrir todo el mundo, especial para nosotros, de la crisis actual de Oriente Medio, bueno, pues el agua está llegando casi al nivel de respiración, y Europa, las tensiones que tenemos para poder seguir sosteniendo el esfuerzo de guerra de Ucrania es bastante complicado. Pero además está la fatiga de guerra, que quiere decir que es que hay un componente de la población europea muy relevante que están, bueno, muy cansados ya de esta guerra, que no están convencidos de que sea uno de sus intereses prioritarios. ¿De acuerdo? Lo has dicho tú, como profesional, ¿tú crees que Europa es consciente del riesgo que es Rusia para nosotros o no? Sí, sí, es consciente. Si el problema desde el principio del conflicto, que ya va entrando en su quinto año, desde el principio del conflicto se sabía, se estimaba aquí, que es un conflicto tan complejo que Rusia no se le puede dejar ganar, pero tampoco nos interesa que pierda. No se le puede dejar ganar porque, bueno, pues se crecerá y a lo mejor en 4 o 5 años, como estiman algunos de nuestros dirigentes, pues en 4 o 5 años podríamos estar en la siguiente etapa, y hasta dónde llegaría es imprevisible, sobre todo si no nos apoya en ese conflicto de Estados Unidos. Pero vamos, eh, es consciente de que eso es un riesgo ineludible, pero tampoco le podemos dejar
no se le puede hacer que pierda demasiado notorio, que pierda toda su iniciativa, todos sus objetivos, porque el siguiente paso sería que la Federación Rusa es una federación y tiene unas tensiones internas difíciles de cohesionar. Entonces, si se atomizase la Federación Rusa actual y se produjese una segregación, los resultados podrían ser incontrolables. Y estamos hablando de que eh, en Budapest, eh, Ucrania eh, cedió las bombas nucleares que tenía, el armamento nuclear que tenía, lo devolvió con el compromiso que asumían Estados Unidos y el Reino Unido para que se respetaría su integridad territorial y no duró 48 horas. Ya estaba segregada Ucrania, luego el Donbass y ahora pues la guerra está existencial. Entonces, eh, la situación, como te digo, de que pierda o que gane podría suponer una automización de la Federación Rusa en la que algunas de las partes se negarían frontalmente a entregar su armamento nuclear, con la experiencia de la Ucrania. Y entonces, si se niegan a entregar el armamento nuclear, ya tenemos la proliferación, que es el riesgo más grande existencial de la humanidad que podemos tener en lo que queda de siglo. Si se llega a producir, como digo, la proliferación nuclear, y eso pues sería un riesgo en la automatización de la Federación Rusa. Pero lo siguiente es que el más evidente y más inminente, que sería el de que Irán lo tenga. Si Irán lo tiene, a las 48 horas o antes ya lo tiene Arabia Saudí, el armamento nuclear, pero se tiene Arabia Saudí, luego tenemos a Corea del Sur y Japón, que están deseando que haya un poco de apertura para tenerlo. Y quien lo dice ahí también hay vamos, fuera de ahí, Europa también está hablando muy seriamente de sobrepasar el soporte que nos pueda dar alternativo Francia para tener otro de más entidad y que fuese paneuropeo de verdad. Total, como digo, en el resto del planeta, el riesgo más grande que podemos tener en lo que queda de siglo sería el que se vaya de madre y que tengamos auténtica proliferación nuclear. Y para ir terminando, te pregunto por otro de los tres actores importantísimos, China, ¿qué te parece el papel que está jugando en la actualidad, donde su fuerte está siendo lo comercial? Es bastante inteligente la actitud. El imperio, digamos, suave, el soft, que está ah, desplegando, que es el sur global. Lo cierto es que, bueno, pues parece el pacifista, el que no rompe un plato y apoya a todo el mundo y resuelve todos los problemas de la gente con la senda y la ruta de la seda, la ruta y la franja, y puertos en todos los sitios, infraestructuras en todas partes, negocia el tema de las tierras raras y está sacándolo y explotándolo y luego distribuyéndolo y bueno, pues está casi por la vía más pacífica, más lejana de lo que eran los antiguos imperios de los que nos culpan los países del tercer mundo, pues es, digamos, el amigo bueno que resuelve los problemas. Y en ese sentido, pues está haciéndose con una soberanía, digamos, entre comillas, soberanía suave en el resto de los procesos en el resto del mundo que bueno, pues irá madurando. Entre medias, eh, no parece que sea así. Está invirtiendo mucho en defensa, o sea, un 7% del presupuesto nacional en defensa del presupuesto chino es muchísimo. Invierte solo China lo mismo en 2024, lo mismo que toda Europa junto. O sea, invirtieron alrededor de unos 300.000 millones de dólares, igual que toda Europa en conjunto. Y entonces eso, con la diferencia en el poder adquisitivo, supone que China está armándose. Hoy por hoy tiene más submarinos nucleares que Estados Unidos. Y bueno, pues dentro de nada su poder físico, su poder duro,
pues va a ser probablemente, si no el primero, pues entre el primero y el segundo de los países. Entonces, eso, un poco amenazándolo de palabra, que es lo de la toma en el 27, la toma de Taiwán. Eh, no paran de repetir las autoridades chinas de que lo que pretenden es, mediante coerción y disuasión, convencer a Taiwán para que se incorpore a China, a la nación. Eh, están con una mano haciendo eso, que digamos la política pública, la que todo el mundo dice, ay, qué bien, bueno, pues qué es lo que es y qué se le va a hacer, igual que en Hong Kong. Cuando se fue a Hong Kong, pues nadie protestó y sin embargo, si lo hubiesen hecho en Gibraltar, pues habría sido otra historia. Pero a ver quién se enfrentaba a China con Hong Kong, pues lo mismo con Taiwán. Pues si es una transición pacífica, pues yo me imagino que medio mundo diría, muy bien, habría que ver a los americanos, pero bueno, en cualquier caso, el resto del mundo, la oposición sería mínima, estimo. Pero por si sí o por si no, lo que es el segundo año que hacen un ejercicio de bloqueo, ejercicio naval, donde han declarado unas cenas alrededor de Taiwán y que están ejerciendo ese bloqueo. Y bueno, pues el bloqueo sería un ejercicio, una acción de guerra, igual que pudiese ser la de un desembarco aéreo o un desembarco en Normandía, parecido o algo así. Y entonces eso, ya llevan 2 años consecutivos que han estado haciendo ese ejercicio. Lo que quiere decir que con una mano enseñando, digamos, el yuan y con la otra mano detrás guardando la espada. ¿De acuerdo? Pues Juan, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, yo entiendo, espero, mira, hay un tema que sale pocas veces y es el tema Mm. de lo de si Europa se tiene que construir, se tiene que desarrollar como entidad y eso está muy en debate. Y si terminamos el debate cuando ya se haya pasado el arroz, probablemente, bueno, pues más vale que no lo hubiésemos empezado, porque, bueno, pues es un problema muy grande, es un momento histórico imprescindible para que pasemos del pasado, de nuestras historias independientes, singulares y tal, a un futuro. Y si alguien tiene que dar ejemplo, pues para eso estamos los militares. Nosotros, las Fuerzas Armadas de los países europeos, somos ya europeos porque ya podemos integrarnos en fuerzas conjuntas sin ninguna dificultad en absoluto. Tenemos procedimientos, nos hemos beneficiado de muchos años de OTAN y los mismos de OTAN son los que yo he estado en el nacimiento del Estado Mayor de la Unión Europea como socio fundador, y entonces lo que hacíamos para los procedimientos nuestros de la Unión Europea era coger los de la OTAN, cambiarles el encabezamiento y los utilizábamos igual, quitando, por supuesto, las diferencias de países que son y que no son, al nombrarlo, pero era lo mismo, nos estamos beneficiando de ello. Gracias a eso, una operación de la que estamos haciendo de Petersberg o si hubiese que hacer las misiones duras de las fuerzas de Unión Europea no tienen el más mínimo problema. O sea que los militares ya somos Europa. ¿De acuerdo? Pues sí, pues reitero, muchísimas gracias, Juan Antonio, ha sido un placer tenerte.